y nuevamente ya, digamos, para darle lleno la palabra a Camilo y a Michael, contarles, creo que este es como el último mensaje que quisiera dar y da fuerza, es que justamente pues en el marco de las transformaciones y de los ajustes, pues que hoy vamos a socializarles y comentarles, decirles, y creo que eso es súper clave y vamos a ser reiterantes en la mañana de hoy para que se lleven este mensaje, y es que justamente de acuerdo pues a la estructura contractual que tenemos con la aseguradora, el proceso que se adelantó, pues la cobertura que en estos momentos tenemos bajo la póliza es una garantía, una póliza que pues cubre pues cualquier situación que ocurra en el marco de la atención. ¿Eso qué quiere decir? Que pues no es una póliza 24/7, ¿cierto? No es una póliza que, por ejemplo, el niño se cayó el domingo en el parque, entonces pues eso podría activar la generación de la póliza, no. Digamos, en estos momentos, tal cual como contractualmente está diseñada la póliza que tenemos en estos momentos con la aseguradora, es una póliza que pues cubre a nuestros niñas y niños en el marco de la atención. Entonces creo que eso es súper clave y que me parece ya pues importante que de manera transparente todos y todas conocieran. Y pues nada, reiterarles, aquí estamos desde la Dirección de Primera Infancia, pero aquí estaba hace un momento también Angie, Rocío, y pues nada, darle la palabra entonces a los compañeros de la aseguradora, perdón por ahí la pequeña interrupción, y voy a dejar en el link de la reunión un link directo para que pues se puedan conectar. Como les decía, recuerden que antes de ingresar tienen que hacer un pequeño registro, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Camilo Carey, soy de la parte de licitaciones de HDI Seguros y nada, acá vamos a estar en el acompañamiento que se necesite y bueno, ya le doy paso a Michael Hernández, quien es el formador y que nos va a ayudar con la proyección de la capacitación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hola, buenos días a todos. Gracias, Camilo. Me presento, mi nombre es Michael Hernández, soy el formador de la gerencia de servicio y básicamente en este espacio poder compartir con ustedes cómo debería ser todo el proceso para gestionar o solicitar todo el tema de las autorizaciones, cómo es todo el proceso de autorización por línea telefónica o a través de nuestros diferentes canales de atención que tenemos, pero también poder profundizar cómo es el proceso de reclamación con las diferentes coberturas que tenemos en esta póliza. ¿Bien? Entonces, importante, y quiero retomar las palabras que decía ahorita el compañero, y es que esta póliza estamos hablando de una póliza de accidentes personales que su cubrimiento es durante el desarrollo o durante las actividades adelantadas por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Dicho esto, la póliza tiene varias coberturas, pero dentro de la póliza, una de las coberturas que tenemos es a gastos médicos por accidente. Hay que recordar que cada uno de los estudiantes, de las personas, cuentan con un límite asegurado de 10 millones de pesos. Hablando puntualmente de este amparo, el cubrimiento es por 6 meses o hasta agotar el límite de la cobertura. Tenemos 10 millones como límite de la cobertura y la atención se da en ese sentido. Por 6 meses, luego de ocurrido el siniestro o el accidente, o hasta agotar el límite de la cobertura. Bien, para los casos donde la persona requiera una atención inmediata o requiera ser trasladada a una de la red de las instituciones que pertenecen a la red médica de HDI Seguros, debemos tener claro cuál es el proceso de autorización y cómo es todo el modelo. Importante tener presente los diferentes canales de atención. En este momento contamos con 3 canales de atención. Inicialmente tenemos nuestra línea de atención desde cualquier teléfono de celular, numeral 224. En Bogotá, la línea 601-307-7050 o la línea nacional, la 018-011-3390. Esto es un IBR, la línea nacional de HDI Seguros, por lo tanto vamos a encontrar varias opciones para poder ingresar. Importante que tengamos en cuenta que las opciones correctas para todo el proceso de autorización es la opción 5, todo lo referente a las autorizaciones de salud, y luego la opción 1, que son autorizaciones médicas. Esta línea está habilitada 24 horas los 7 días a la semana. Pero antes de continuar es importante conocer el flujo de atención.
Entonces, durante la actividad tenemos la caída del menor o algún incidente que haya ocurrido en esta actividad. Ahí deberíamos primero tener claros que tenemos un documento que el asegurado debe presentar directamente a la institución. Entonces, la institución o el jardín o el centro debe emitir esta carta, entregársela pues al autorresponsable para que al momento de asistir a la institución médica la pueda llevar, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros, digamos que luz verde, para poder continuar con la atención. En ese caso, luego, ¿qué pasa? El proveedor de salud, la institución médica, lo que hace es comunicarse con nosotros y se va a comunicar a estas líneas. Lo que hacen los compañeros de la línea es generar un código de autorización. Dentro de los documentos que requerimos es esto, que el asegurado debe presentar la carta emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ahí tenemos la primera línea de atención habilitada las 24 horas, los 7 días a la semana. Pero también contamos con el chat de WhatsApp, el número 316-482-1802. Igual hay varias opciones, la opción correcta es autorización en salud. Este chat de WhatsApp ya está habilitado a las 24 horas, los 7 días a la semana. Bien, y adicional tenemos un canal de atención por medio de nuestra página web, pero este canal ya está orientado a las consultas o a los requerimientos como exámenes, algún procedimiento programado que se requiera después de la autorización inicial o de la consulta inicial. No sé si hasta acá tienen alguna duda o es claro ese primer escenario. Michael, en el sale varias preguntas. Yo veo manos levantando. No sé si sacamos un espacio al final, porque son varias preguntas que hay en el chat. Y ya pues me ayuda a ir como recopilando y lo moderamos para hacer las preguntas una vez que terminemos la presentación, ¿vale? Entonces le agradezco a todas las personas que tengan las preguntas listas y posterior las podemos ir dejando anotadas en el chat también y luego pues hacemos la socialización de esas preguntas. Bien, entonces retomando, tenemos la caída del menor, requerimos una autorización en ese momento, una atención de esa persona. Entonces, emitimos la carta, verificamos la red médica y lo remitimos directamente a la institución médica. La institución médica que hace se comunica con nosotros a los diferentes canales que les estoy mostrando, solicitan un código de autorización, damos ese código de autorización para iniciar la atención inicial a ese paciente. Ahora bien, luego de esa atención inicial le dan salida, digamos que al menor, y le entregan una orden para una consulta de ortopedia o para hacerse un examen, una radiografía. Ya sale con una orden el paciente. Esa orden o generar esa autorización después de la consulta inicial lo podemos hacer a través de nuestra página web, que es www.hiseguros.com.co. Entonces, les voy a mostrar rápidamente acá cómo es el proceso para estas autorizaciones posteriores. Todo lo que es autorización inicial lo hacemos directamente por nuestra línea de atención, línea o chat de WhatsApp. Ahora les voy a compartir un segundo la página web para que podamos ver ese proceso de las autorizaciones después de esa autorización inicial. Ingresamos www.hiseguros.com.co. Nos podemos ir por la opción que dice servicio al cliente, solicitudes, quejas o reclamos. Por esta opción nos vamos a la primera que dice tienes una solicitud o consulta, le damos crear solicitud, creamos una solicitud y aquí nos iríamos por el botón que dice autorizaciones médicas. Una vez seleccionemos la solicitud autorizaciones médicas, nos va a desplegar este detalle, que es qué autorización yo requiero. Entonces, requiero consultas médicas, requiero autorizar un examen programado, requiero autorizar un tema de hospitalización, temas de procedimientos o tratamientos quirúrgicos ambulatorios, autorizar radiografías, ecografías, laboratorios, necesitamos autorizar terapias, renovar la carta de autorización, que básicamente es cuando yo ya tengo la carta de autorización y necesito actualizarla o cambiarla.
tengo renovarla o todo el tema de servicios odontológicos. Este procedimiento lo hace directamente el acudiente o el padre del menor de edad, porque ya es una atención después de la autorización inicial. ¿Cómo es el flujo acá? Seleccionamos según corresponda. Voy a hacer un ejercicio con autorizaciones médicas. Seleccionamos la opción. Importante tener en cuenta digamos que los mensajes que se comparten. En este caso, nos dice que debo completar el diagnóstico médico para los casos donde requiera una cita por oncología, ginecología, obstetricia. Si es una especialidad diferente, no requerimos como tal informar ese diagnóstico médico. En este formulario, lo que me va a preguntar es el nombre del paciente, que es el menor de edad, el número de identificación, la especialidad sobre la cual requiero la autorización, en qué ciudad me voy a realizar ese procedimiento, en qué institución, si tengo o no tengo diagnóstico médico y cuál es el diagnóstico. Y adicional me solicita los datos personales de la persona que radica esta solicitud. Importante, pues todo el tema de autorización es poder adjuntar la orden que nos emite la institución. Aquí voy a hacer el ejercicio rápidamente para que lo podamos ver. Acá ingresamos los datos. Listo. Importante el correo electrónico, debe ser un correo que tengamos acceso porque nos va a llegar un código de verificación. Aquí marcamos el reCAPTCHA, aceptamos términos y condiciones y le damos continuar. Una vez le demos continuar al correo electrónico que acabamos de registrar, me va a llegar un código. Aproximadamente ese código se demora unos 10 segundos en llegar. Aquí yo lo acabo de recibir en mi edición. Es copiarlo, pegarlo y continuar. Luego que continuemos me va a habilitar este segundo momento que es la descripción. Tengo un espacio de dejar los comentarios, poder informar cuál es la autorización que requiero y adjuntar los documentos necesarios. Nuevamente importante para este proceso pues poder adjuntar la orden. Le damos continuar y ya voy a tener un número de radicado. Ese número de radicado depende de la opción que yo seleccione, pues voy a tener unos tiempos de respuesta. Vuelvo nuevamente aquí a la presentación y tenemos lo siguiente. Todo lo que sean consultas, ecografías, radiografías, laboratorios o terapias, estamos hablando que el tiempo de autorización o de emitir esta carta de autorización es de 4 horas hábiles y todo lo que son autorizaciones escritas o exámenes especiales como hospitalizaciones, nos demoramos 3 días hábiles. Bien, entonces, en ese tiempo, al correo electrónico que dejaron registrado al crear la solicitud, les va a llegar una carta autorizando ese procedimiento. Luego de eso, ¿qué sucede? Entonces ya el paciente asiste a su cita, a su examen, lleva esta carta de autorización y ya la institución continúa con el proceso de atención al paciente. Importante en temas de hospitalizaciones. Entonces tenemos el escenario inicial, el niño se cae, lo remitimos a la institución. Luego de esa atención inicial se requiere una hospitalización. Esa hospitalización la gestiona directamente la institución médica. Ellos radican la solicitud, muy similar al proceso que les acabo de mostrar, pero como estamos hablando de una atención primordial, esa respuesta de hospitalización se da en 2 horas, según estos tiempos establecidos, de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Ahora, fuera de este horario, no quiere decir que no autoricemos una hospitalización, sino que lo hacemos directamente por nuestra línea de atención que está habilitada 24 horas. Pero esta autorización de hospitalización la gestiona la institución médica y nosotros como asegurados. Listo, esa sería como la primera parte, todo el tema de autorizaciones de la urgencia y lo posterior a esa urgencia inicial. Ahora bien, la póliza cuenta con otra serie de coberturas, como por ejemplo en caso de fallecimiento, tenemos coberturas como por ejemplo enfermedades tropicales, enfermedades graves,
gastos médicos por riesgo biológico y esa serie de amparos adicionales. El tema de reclamación se hace directamente por nuestra página web. En ese sentido, entonces les vamos a compartir los siguientes documentos. Creo que perdimos un momento a Brian, ¿cierto? Sí. Sí, parece que se cayó la señal. Sí, un momento, ya lo estamos. Ya. Nuevamente, mientras el compañero regresa, nuevamente recordarle, la sesión está siendo grabada. Entonces, pues en caso de que alguna persona no se haya logrado conectarse, pues les compartiremos el link de la grabación. Igual, pues digamos, hacia el final de la reunión también pues les aclararemos algunas dudas y también pues de cara pues a armonizar este proceso, también como que estableceremos como un canal de comunicación para que en caso de que exista alguna novedad y demás, pues tengan ustedes ahí la forma, el seguimiento pues, de todas las partes, ¿vale? No sé si el compañero volvió. No, es que Team los sacó, no sé si es que está en máxima capacidad y no le está permitiendo ingresar. Ya, 5 minutos, un minutico, por favor. Listo. Bueno. Bueno, mientras tanto, si quieren, veamos de pronto qué dudas, algunas aquí en el chat. Mientras están. Listo, hacia el final de la reunión les mostraremos cuál es el modelo de carta. Hace algunas semanas, justamente, es clave también que ustedes lo sepan, desde el inicio de la atención, que fue a partir del 2 de febrero, la póliza se encuentra activa. En ese sentido, pues la garantía siempre ha estado, la póliza siempre ha estado desde que la atención inició. En ese sentido, también decirles que hace algunas semanas, días atrás, se remitió desde la dirección administrativa, pues un poco el instructivo de cómo funciona la póliza, ¿cierto? Y también en ese correo viene un formato Word, ya se los enseño, donde justamente pues hace referencia a lo que decía el compañero, casi que es una certificación firmada por la coordinación del centro zonal, ¿cierto? Para pues certificar que en efecto el incidente ocurrió. ¿Listo? Entonces, para que sepa, creo que por aquí volvió el compañero. Michael, ¿estás ahí? Sí. Sí, ya, ahí vemos a Michael. Listo. Ahí volvió. Hola, qué pena con ustedes, ¿me escuchan bien? Tengo como problemas. Correcto, sí, fuerte y claro. Listo. Vale, gracias. Entonces, retomando. Esa otra serie de coberturas ya no se genera una autorización por línea ni por la página web como lo estábamos viendo, sino que hacemos una reclamación directa a la compañía. Entonces les vamos a compartir. Primero, esta guía de siniestros de accidentes personales, que es la póliza que ustedes tienen, donde les contamos cómo es todo el proceso de erradicación de documentos y adicional qué documentos necesitamos según el amparo que estemos afectando. Acá está todo el manual de esa documentación que requerimos. Y adicional a eso,
otra presentación que es un manual de erradicación, que básicamente es el paso a paso de cómo hacemos la erradicación. Igual se los voy a mostrar rápidamente, básicamente es ingresar a la página de HDI Seguros. Esto también lo hace directamente la familia o el acudiente responsable. Ingresamos a la página, la opción más práctica es irnos a la parte final y aquí tenemos un botón que dice reportar siniestro de vida, SOAT, AP y salud. Ingresamos a este módulo y nos vamos por la opción de asegurados. Ingresamos aquí por la opción de erradicar accidente personal, le damos ingresar y nos lleva a un formulario que básicamente es el mismo que vemos acá donde les explicamos qué información debemos registrar. Entonces es complementario. Por un lado tenemos los documentos que debo adjuntar y la otra es dónde debo adjuntar esta documentación. Ahí lo que hacemos es erradicar toda la documentación necesaria. Esto ya llega al equipo de siniestros de la compañía, quien hace toda la revisión de los documentos y finalmente pues emite una respuesta por la reclamación que se está presentando. Bien, eso sería como la parte o esta parte de la presentación, haciendo resumen, canales de atención, el flujo de atención para la urgencia inicial, procedimientos después de esta urgencia y luego las otras reclamaciones que igual se canalizan por parte de nuestra página web. No sé, cambio a los otros compañeros algo adicional que agregar o podemos dar espacio a las preguntas que se tengan. Bien, bueno, veo que hay bastantes preguntas. Entonces, un momento. No sé si Rocío va a moderar las preguntas o las podemos ir tomando del chat. Sebas, lo que pasa es que veo que no me están, o sea, no me están cargando. Las que veo ya hablábamos sobre el tema de la atención 24/7, que ya lo aclaraste. Hablaban de la certificación que se debe aportar en caso de un siniestro. Esa certificación es un documento en el cual el ICBF, la persona encargada en el centro zonal, informe que el niño se encontraba dentro de las instalaciones, bueno, o en una actividad que estaba desarrollando dentro de la operación directa y que tuvo ese accidente. Hay un modelo que se había enviado, pero pues no es un modelo, no es como tal que sea obligatoriamente ese documento el que se debe aportar. Simplemente donde se indique la información del niño y que la entidad certifique que el niño sí estaba en una actividad del ICBF. Bien, en cuanto a la pregunta del manual, nosotros le vamos a compartir a Rocío y pues ya será la distribución que se pueda frente a la presentación para las personas que le están preguntando. Una pregunta que dice: solicitamos el listado de puntos de atención del territorio del territorio, supongo que es la red médica. Y en nuestra página web se encuentra la red médica a nivel nacional. Igual también le compartiremos el enlace junto con la presentación, en donde podrán hacer el filtro, pues dependiendo de la ciudad o el departamento donde se encuentre, donde se registre el accidente. Continúa, Rocío, disculpa. Tranquilo. También es importante informarles que esta no es una póliza de salud. Es decir, si el niño se enfermó, le dio gripa, le dio fiebre, le dio, no sé, se desmayó en el momento en el jardín, bueno, en el centro de atención, esto no lo cubre la póliza. La atención primaria debe ser prestada por la EPS, para que ustedes lo tengan claro, porque ya nos han llegado varias consultas y nos dicen que no se les ha atendido, pero pues son casos que se han presentado donde nos informan que son casos más de enfermedad, más no de accidentes. En la póliza que tenemos contratada no se entrega un listado de asegurados, para que lo tengan claro. No tienen que remitir un listado. En la póliza hay un cupo de 85,000 niños asegurados a nivel nacional. De pronto sobre eso precisar, entonces digamos, les cuento como que en el marco de las gestiones que se hicieron pues, para la organización de esos 85,000 cupos,
Les cuento que justamente el balance es que tenemos cerca de unas 1.700 unidades de atención en todo el país de cara a garantizar la atención de esos 87.000 niños que están en estos momentos cubiertos. Dicho esto, pues no se necesita, digamos, si usted en estos momentos es coordinadora de alguna unidad, su merced no tiene que hacer absolutamente nada, es decir, no tiene que remitir un listado de asistencia, no tiene que ser algún tipo de afiliación, no tiene que generar un carnet, digamos, estoy pensando en como en diversos modelos o experiencias que he visto atrás para garantizar la atención, no. Digamos, las niñas y los niños ya están cubiertos y están cubiertos en razón de la pertenencia a las unidades que están priorizadas para la atención directa. Por eso es que para la activación de la póliza iba a compartir pantalla un segundito, me confirman, denme un segundo, a ver, por la pantalla, a ver, por acá. Tengo acá este modelo, entonces justamente como lo mencionaba Rocío, este es un modelo muy simple, pues digamos, donde se certifica, ¿cierto? Entonces voy a leer cómo, me voy a permitir leer qué dice específicamente el formato. Formato número 17, modelo de certificación, reportes siniestros, póliza de accidentes personales. En mi condición de representante legal o coordinador de la regional, tal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, me permito certificar que el niño o la niña sufrió un accidente el día tal durante el desarrollo de las actividades que realiza el ICF en el programa de atención directa. Y pues la respectiva firma, nombre, como lo mencionamos, es un formato muy sencillo, es un modelo de formato, ¿cierto? Que como lo mencionaba Brian hace un momento y demás, pues es clave que cuando se activa la póliza, pues esto esté firmado de cara a que justamente pues tanto la aseguradora y pues, la institución médica que atienda al niño, pues tenga ahí este soporte. Entonces decirles, este es un modelo de lo que está pasando en la. Ya va terminando de pasar. Entonces, como les decíamos, este es un modelo muy simple, es un formato de modelo que justamente certifica en efecto que el niño, pues, tuvo el siniestro. Entonces, recordarles los mensajes uno, ese modelo es un modelo, por ende, pues podrían usar como otro formato, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si usted es coordinadora, si usted es profe de alguna unidad, no necesita hacer ningún tipo de afiliación, solo basta con que su unidad sea atención directa, que sé que todos y todas ya saben que así es, para garantizar que los niños están cubiertos. No necesitamos, pues digamos, algún tema adicional y ya, pues digamos, ¿qué se necesitaría? Pues lo único, tal cual como lo mencionaba el compañero del corredor de seguros, es que al momento del siniestro, pues se activen los canales de comunicación para pues encontrar cuál es el punto médico que requeriría dicha atención. ¿Listo? Sebas, tú puedes compartir ahí la póliza, tienes ahí la carátula de la póliza, es que nos están preguntando que cuáles son las coberturas. Me gustaría, entonces la tienes ahí. El formato que ayer Angie nos compartió, ¿sí? La póliza de HDI, sí. De hecho, esa póliza se compartió con la invitación. Sí, yo la puedo compartir. Rocío, bueno, listo. o los de la aseguradora nos preguntan mucho que si se deben hacer reportes de cuando ingresan o retiran niños. No, entonces les contesto. Al ser una póliza nominada, no es necesario hacer ningún tipo de ingreso ni egreso de niños. Bien, ¿por qué? Porque hay unos cupos. Sí, entonces eso es un tema que hay que aclararlo y es que para la póliza esa información no se debe suministrar para la póliza. Sin embargo, ustedes como entidad sí deben tener unos controles e informarle a, no sé si es a Sebas, ¿estás ahí? Que deben enviarle la información de los ingresos y egresos, pero eso es una información interna de la entidad, más no se le reporta al asegurador. Sí, reiterar el mensaje tal cual como lo decía Camila hace un momento, nuevamente,
volviendo al caso de usted, en estos momentos la mayoría de las personas que están conectadas son coordinadoras, no necesita hacer ninguna gestión en relación con reporte de afiliación, novedades, no. La póliza y, digamos, la cobertura que tenemos en el marco de este proceso contractual es el que está en ejecución, es una cobertura global. En ese sentido, pues basta con que el niño esté inscrito en el Cuéntame y esté recibiendo los servicios de primera infancia para poder acceder a la póliza. Por ende, no es una gestión ni de por correo electrónico, nada, no se tiene que hacer nada de hecho. HDI, veo una pregunta muy reiterativa en el chat y es la siguiente. ¿Qué pasa si el niño sufre el accidente en el transcurso que va de la casa al centro de atención de operación directa? Disculpa, ¿me repites qué es el...? No. Claro que sí. ¿Qué pasa si el accidente lo sufre el niño mientras sale de su casa para dirigirse, no sé, un hogar infantil? O sea, es decir, no está en la prestación del servicio porque no está dentro del jardín, pero va camino al jardín. En este caso, la póliza tendrá cobertura siempre y cuando pues las especificaciones se hagan en la carta, en el momento de la reclamación del siniestro. Y tendría cobertura al momento de tanto al ingreso al jardín o al momento de la salida, ¿vale? En el transcurso del recorrido. Exacto, desde que lo certifique la entidad, se hace la atención del evento. Aquí les estoy compartiendo la póliza como tal. Entonces, el objeto de esta póliza es amparar a los niñas y niños de primera infancia que atiende el ICBF dentro del programa de operación directa. Cuando sufran alguna lesión orgánica o perturbación funcional permanente o temporal causado por accidente, el cual se entiende como un hecho exterior, imprevisto, repentino, violento o independiente de la voluntad que haya sido provocada deliberadamente por el asegurado, en el desarrollo y o durante las actividades adelantadas por el ICBF. La población, como les informábamos, son 85.937 niños. La póliza es innominada. Por esa razón no se entrega un listado detallado de asegurados. Las coberturas son las que les estoy mostrando en este momento. Tiene una cobertura de muerte accidental donde se le indemnizan 10 millones de pesos, muerte no accidental 8 millones, invalidez permanente o parcial o desmembración por accidente 10 millones, auxilio para rehabilitación integral de la invalidez 13 millones, gastos médicos por accidente 10 millones, gastos médicos por riesgo biológico 5 millones, auxilio funerario por muerte accidental 7 millones, auxilio funerario por muerte no accidental 7 millones, cubre gastos por enfermedades tropicales, enfermedades graves, gastos de traslado generado por enfermedad o gastos de traslado por accidente. Cubre una renta diaria por hospitalización por accidente pues del alumno, bueno, del niño, y orientación psicológica en caso de abuso sexual y pues como les informamos el límite asegurado máximo por persona son los 10 millones de pesos. Es importante tener en cuenta que esta información, estos valores, pues no debe ser como tan, no se le debe informar a los padres de los niños en dado caso, porque según lo que las instrucciones del ICBF, los niños y niñas deben estar afiliados a una EPS como atención primaria. Esto sería como una atención secundaria en caso de que por X o Y motivo no los cubra la EPS. Adicionalmente, en el tema de los gastos de traslado, gastos por accidente, donde ustedes, donde no atiendan o no haya un sitio de atención, por aquí hay una pregunta de Agustín Codazzi, que no hay un centro de atención que lo informe la aseguradora. La póliza les puede hacer un reembolso, es decir, los padres pueden llevar al niño allá a la clínica, que le hagan la atención y después tienen que tener los soportes y presentar la reclamación y que les hagan ese reembolso de esos dineros en los que incurrieron para la atención de los niños.
Bueno, dentro de la póliza es importante que, pues sé que ya se las enviaron, entonces es importante que por favor le den una leidita, analicen la información, si necesitan, si tienen dudas al respecto, pues nos las hagan saber y con eso pues vamos tratando de resolver las inquietudes para que la póliza nos funcione como como debe funcionar, ¿no? No sé si hay alguna otra preguntita por ahí diferente, Sebas. Creo que no. En efecto, por ejemplo, varios mensajes y reiterarlo, la póliza no es una póliza 24/7, sino que es una póliza que está asociada pues a la atención, ¿cierto? Y sobre ello hay un comentario que decía como que es mejor entonces la póliza de los operadores, ¿no? Digamos que justamente pues vamos a la luz del seguimiento que le hacemos, pues incluso los operadores también pues manejan este tipo de póliza, ¿cierto? Si bien nuestros manuales pues especifican que la póliza debe tener una garantía 24/7, pues justamente es uno de los procesos y transformaciones que vamos a hacer en razón de eso, en razón de que justamente pues nuestras niñas y niños están afiliados a los servicios de salud, ¿cierto? Y casi que en esta medida, pues la póliza debe ser simplemente, pues, un apoyo a justamente ese aseguramiento, pues, en salud que se tiene. Entonces, pues, esta afirmación es un poco imprecisa y nuevamente, parte falsa en la medida en que, en efecto, la póliza, tal cual como mencionaba Angie, pues en el marco de que exista alguna certificación de parte de las personas del ICB, pues la atención podrá darse. Por eso es que, por ejemplo, si bien el niño no se cayó, por ejemplo, dentro del CDI, pero pues se cayó llegando, pues siempre y cuando la certificación se especifique ello, pues la atención puede brindarse y demás. Veamos si hay otras preguntas aquí en el chat. Creo que acabo de ver. Sobre la carta de autorización, Sebas, pues hay que reiterarlo nuevamente, la certificación para que los atiendan es directamente la de emitir el centro zonal. Y los pasos es que si el niño se cae, ustedes pueden llamar a la línea, siempre tienen que llamar a la línea. Mientras llaman a la línea, hacen la certificación. En la línea de atención, si están en una ciudad principal o bueno, una ciudad en donde la aseguradora tenga un convenio con alguna clínica o un centro de salud, los enviarán allá a ese centro y si no, entonces ya nos tocaría entrar por la EPS o ingresarlo al centro más cercano y se les solicita que paguen los servicios y después se les hace el reembolso. Acabo de ver una pregunta importante, hablaban como del cuéntame, sí, en efecto, digamos, ten en cuenta que en esos momentos está en consolidación el sistema de registro de beneficiarios, pues no se requiere que el niño esté inscrito en el sistema Cuéntame para que la póliza pueda ser activada. Por eso reitero que pues lo único que basta es que el niño pues esté recibiendo la atención y eso pues lo puede certificar las profes y las coordinadoras. Ya pues en unas semanas cuando el sistema esté al 100% y los niños estén pues todos registrados, pues allí habremos superado como este bache de información. Por ahora no es requisito que el niño esté en Cuéntame para poder ser atendido, como lo mencionaba recién. Basta con que exista la certificación por parte de la coordinadora del centro zonal, donde en efecto, pues claramente la coordinadora va a emitir el certificado en razón pues, de la atención que se está brindando para que la atención pues pueda darse. Sebastián, acá veo unas preguntas reiterativas sobre madres gestantes y demás, entonces para recordar un poco, la póliza es únicamente para los niños y niñas. Acá no hay funcionarios, es una póliza 100% al cliente personal, por lo tanto no es una póliza de salud. Hay una persona que está preguntando un tema de afección renal crónica que sí cubre.
La respuesta es no, no cubre ningún tema de enfermedad, solamente accidentes, para que lo tengamos en cuenta. Y cada una de las coberturas que ahorita Rocío mostró y que están incursos exclusivamente en la póliza. Entonces, Listo, para y que sobre ese punto, de pronto para que no vayamos a de pronto emitir un mensaje errado, en efecto, la póliza que estamos en estos momentos visualizando, que es la póliza de HI, ¿cierto? Es una póliza para niñas y niños de 0 a 5 años. Ahora, teniendo en cuenta que dentro de nuestros servicios de educación inicial en el hogar, también dentro de los beneficiarios y las beneficiarias se encuentran personas y madres gestantes, ¿cierto? Tenemos otra póliza paralela que aplica la garantía. Entonces, específicamente, digamos, teniendo en cuenta, digamos, les doy un dato. En el marco de la atención que tenemos, casi el 99.5% de todos esos 87.000 niños que están asegurados o de personas que están aseguradas son niños de 0 a 6 años. Entonces, las madres y las personas gestantes tienen otra póliza y esperamos que pues la próxima semana, así como tenemos un espacio para niños y niñas, vamos a tener el espacio para las personas gestantes. Como les mencionaba, ambos procesos están activos, pero específicamente esta, digamos, teniendo en cuenta la cantidad tan representativa de personas, es solamente para los niños y las niñas de 0 a 5 o 6 años en algunos casos y municipios específicos. vale. Yo creo que sobre eso habría respondido lo relacionado con personas gestantes. Nuevamente reiterar, esta póliza no cubre, pero no significa que no tengan cobertura, sino que está en el marco de otro proceso. Rocío y a las personas de la aseguradora si nos pueden compartir al chat o presentarlo, el número de la póliza. Creo que eso me parece importante que todos y todas la tengamos. Entonces, no sé si ustedes nos pueden compartir, porque creo que justamente en el marco de la activación y los canales de comunicación que se han intentado hacer, es uno de los datos que nos han pedido. Entonces, les pediría que si nos puedan compartir, presentar, mostrarnos específicamente cuando yo me comunico, por ejemplo, cuál debería ser ese número de póliza que debo indicar. Vale, la voy a dejar en el chat y les confirmo. La póliza es número 628092. Es única póliza, no tiene variación, es fija. Entonces, bueno, ya nos están presentando la numeración, igual la dejo acá en el chat. Dale, sí. Este es el número de la póliza 62892. Igual, como les decíamos, ya se les compartió esta póliza. A los que no se les han compartido, por favor, pues alzar la mano para que se las envíen. La póliza está contratada desde el 2 de febrero hasta el 4 de agosto del 2027. 85.937 niños. Veo muchas manos levantadas. ¿Preguntas? Están pidiendo la mayoría ejemplos prácticos para que tengan presente, digamos, cómo activar la póliza. No sé si pudiéramos dar unos 2 o 3 ejemplos. Bien, bueno, de cara al proceso a la aseguradora, porque entiendo que tienen que hacer un tema con el ICRF de la carta y demás. Entonces, de cara a la aseguradora, una vez que ocurre el accidente, deben de llamar a la línea de atención. Si es a nivel nacional, numeral 224, no tiene ningún tipo de costo. Una vez que se comuniquen, informan sobre el accidente. Allí se hacen los respectivos filtros y se les informa la red de atención disponible, es decir, qué clínica, qué centro médico se encuentra disponible para atender al menor. Inmediatamente se hace el filtro y se les informa si se puede movilizar, si el menor no se puede movilizar. ¿Para qué? Para agotar el tema de gastos de transporte. Dado el caso que no se puede inmovilizar porque el accidente es muy grave, entonces en ese mismo instante se le ofrece la red, si hay en la ciudad,
y se les dice, un vehículo medicado se va a acercar en 1 hora, en 2 horas, en 30 minutos. Si se procede y se espera el servicio y lo llevaría directamente a la clínica. Dado el caso que no haya un servicio de transporte por disponibilidad y se requiera, entonces se le dará la opción de reembolso y el acudiente o la persona responsable podrá reclamar lo posterior máximo hasta el límite asegurado. ¿Qué tipo de vehículo? Cualquiera. Puede ser un taxi, puede ser perdón, creo que se me cerró el micrófono. Cualquier tipo de transporte público, ¿vale? Pero todo eso queda dentro de la autorización. Es decir, yo no puedo coger un taxi si yo no informé que lo iba a tomar, ¿vale? Porque entonces se toma como que la persona se podía movilizar y la reclamación no sería coherente con la información. Ahora, una vez que ocurra la atención primaria, es la clínica o el centro médico quien se comunica con HDI y hace el proceso de autorización. O sea, la atención primaria, al ser una urgencia vital, siempre va a funcionar con la mayor rapidez posible, ¿vale? Para el proceso de reclamación posterior, son todos los temas médicos que se deriven de la urgencia. Un ejemplo, si el niño después de la atención de la urgencia requiere un control por ortopedia, eso es lo que se va a mandar a autorizar, porque si bien se deriva de la urgencia, ya como tal no es vital en ese momento. Entonces, separemos que todo lo que sea vital en el momento del accidente es la clínica quien se comunica con nosotros y autoriza. Y lo posterior sí lo hacen las personas encargadas. Ese es como el ejemplo y lo que más ocurre por temas de gastos médicos o accidentes. No sé si tengan alguna consulta o una cobertura específica y con gusto les doy un ejemplo. Estoy viendo acá, pero no, están hablando es como el tema de transporte. Si Angélica Ramírez pregunta, acorde a lo que estamos exponiendo, surge otra pregunta. ¿No es más fácil que puedan emitir un directorio de instituciones que atienda con dicha póliza aseguradora? Sí, claro, en nuestra página web tenemos el directorio y pueden ir de forma directa. La disponibilidad de la línea es porque si ustedes van directo a la entidad, pues no va a haber un tema de transporte, pero si el accidente el niño se puede movilizar, puede ir directamente a la clínica que tenga pues la cobertura. Les voy a presentar pantalla, igual les vamos a compartir pues la página y demás, en donde está en donde está nuestra red médica. Un momento, por favor. Mientras compartes ahí una aclaración. Si se presenta un accidente, preguntan acá, si se presenta un accidente, la certificación por parte de la coordinadora del centro zonal deberían presentarla a la clínica y hospital. No, esa certificación es un documento interno y esa hay que entregárselo a la aseguradora, no es al hospital porque pues ellos no van a aceptar ningún documento porque el hospital directamente se comunica con HDI para las autorizaciones que estábamos hablando. Gracias, de acuerdo. Bien, entonces una vez que estamos en la página de HDI, que es www.hdiseguros.com.co, nos vamos al botón de servicio al cliente y en la opción consulta directorio médico. Acá vemos la opción de póliza de salud a accidentes personales. Como esta póliza es exclusiva a accidentes personales, debemos de marcarlo y luego escogemos la ciudad, el municipio. Acá lo podemos escribir. Aquí hay un listado para escoger o lo pueden escribir, ¿vale? Vamos a escoger Armenia como ejemplo. El tema de la especialidad. Como es una urgencia, igual acá están las especialidades posteriores, pero como es un tema de urgencia, ya le damos buscar y aquí va a aparecer todo el listado que se encuentra disponible en este momento para póliza de accidentes personales, lo más cercano a su ubicación. En este caso, en Armenia, tenemos dos entidades que pueden directamente llevar al niño, el menor, y desde allá igual el proceso va a ser comunicado. La entidad se va a comunicar con HDI verifica pues internamente que todo esté procedente
y autorizará de acuerdo a los tiempos a los ANS que se informó al inicio. Bien, no sé si allí se aclara la duda o ponemos el chat. Pues igual nos siguen insistiendo sobre el tema de la entrega del listado de clínicas y hospitales. Sin embargo, es complicado porque, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de una póliza a nivel nacional. Entonces, ese listado saldría súper largo. Creo que es más sencillo ingresar que, dependiendo de la ubicación de la persona que lo requiera, ingresar a la página y verificar. Sin embargo, ustedes para eso pueden llamar a la línea. Es que si llaman a la línea, ustedes tienen una atención directa y más rápida, ¿no? Exacto. Y siempre deben identificar el número de póliza. Siempre se debe identificar la numeración, es muy importante. No hay la opción de enviar el listado, por lo que decía Rocío, y adicionalmente nuestra red de atención va evolucionando y va cambiando cada 15 días, cada mes, entonces de verdad esa operatividad no se puede garantizar. Lo ideal es la página o el numeral 224 para todo tipo de atención. Igual, el numeral 224 es una línea de 24/7, sábado, domingo, lunes, festivo, pues se prestaría la atención teniendo en cuenta pues la cobertura que ya habían hablado que es cuando el niño está en el centro médico o cuando se pueda certificar que iba de ingreso o de salida. En el centro, perdón, del ICER. Hay varias preguntas en el chat que no entienden lo de la carta. Por favor, ¿podrían aclararlo? Gracias. Igual que como la estoy grabando. Bueno, el tema de la carta o certificación es un solo documento. Yo veo que también están preguntando que la carta del padre, pues no, en ningún momento hemos hablado de cartas de los papás. La idea es que cuando se presente un accidente, entonces en la dirección o bueno, los líderes del centro zonal son los que deben emitir una certificación en donde diga que el niño tuvo un accidente estando en las instalaciones y que está cubierto dentro de la operación directa. Esa comunicación la tienen que tener es para cuando HDI les solicite el servicio, o sea, cuando ellos digan, bueno, ¿el niño estaba en el jardín o no está en el jardín? Entonces, si está en el jardín, ahí está la certificación. Esa certificación se le debe entregar a la compañía de seguros en caso que se requiera un reembolso, en caso que se requiera que les paguen los gastos médicos y que les paguen, digamos, en casos de muerte. Entonces, el documento es como es un soporte de que el niño sí estaba dentro del listado, porque como les decimos que aquí no hay listado detallado de asegurados con nombres, entonces ese es el único documento que nos va a certificar que el niño sí estaba asegurado. Hay un tema que hablan sobre que si no cubre los encuentros de hogar en el hogar, bueno, Sebas, ¿me aclaras ahí? Sé que hay unos encuentros que se realizan en hogares, esos encuentros son, digo yo, patrocinados por el ICBF, en esos casos sí cubre la póliza. Exacto, porque justamente tiene que ver con eventos asociados a la atención. ¿Eso qué quiere decir? Que los encuentros grupales, los encuentros en el hogar, siempre que ocurra, digamos, por eso la póliza no está abierta, ¿cierto? Y está en el marco de la atención. La póliza dice en el marco de la atención y no dice en un horario de 8 a 4 de la tarde en las instalaciones tal, en la dirección tal, el niño tal. No. Por eso creo que es importante el mensaje de la póliza y la garantía que tiene la misma es en el marco de actividades asociadas y en el marco de la atención, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, ponían el ejemplo de, por ejemplo, el niño va llegando, pues en efecto hace parte de justamente la atención, que eventualmente es siniestro, ¿cierto? El niño se cayó dentro del CDI, a las profes que tenemos niñas y niños allí, pues entonces, pues eso está en el marco de la atención. Ahora, que la gran mayoría de la atención está en el marco de la modalidad institucional, bajo el servicio de educación inicial en el igual, pues entonces, ¿cierto?
puede existir alguna novedad en la casa, en el marco de la atención, entonces pues siempre y cuando, por eso es que es importante la certificación, ¿cierto? La certificación que se emita, nuevamente voy a compartirles, este es simplemente un modelo, ¿cierto? Un modelo que nosotros sugerimos Si para se que suscitan cuando otro tipo de cosas, se como que mis requiera, ay, denme un compañeras segundito, vamos a hacerle el decorado de la bienvenida a los niños, pues eso también me denme parece pedagógico, pues dejar de compartir. anótalo también. Pero en cuanto al Listo. horario, no. Yo, por ejemplo, Era yo ayer iba a ir, pero pues es que ayer esta, he estado como enferma del para poner corazón, entonces me da Entonces, como angustia les salir decíamos, porque nosotros tenemos me este desgasto, modelo, entonces nuevamente, estoy en aquí un quieta y pues formato donde pues, la quien semana pasada firma pues y salí, yo certifica fui, después volví a es la trabajar, coordinación del centro así zonal que que unas pues, el niño cositas sufre un accidente sencillas, en el porque desarrollo de como las no hay nada que actividades hacer, y pues entonces que ayer se hacen en el viernes marco ya de la dábamos atención directa. solución Es a un eso, formato muy simple, muy porque sencillo. tenemos otra Nuevamente, que hacer reiterarles, y ya entonces, de entonces pronto, como no, de cara como a si no poder hacemos algo recopilar entonces van a mensajes. despedir Uno, y la ya, póliza no es entonces una póliza bueno, 24/7, eso sino que puede que cubre no sea el en el otro marco año, pues, de pero las hay actividades que encontrar asociadas a la cómo se atención puede directa. Eso sacar puede de ella, implicar pues, la entonces salida, la no sé si eso entrada, está inconsciente estar en los centros grupales, en los centros en el hogar, ¿cierto? Eso por un lado. La no sé si póliza, sea esta así, póliza pero es específica legalmente para me niños de parece que 0 es a esta, o sea, 6 años que estén en el tú me marco de estás los viendo servicios de reacciones porque no quieres, o porque no el te bajo de gusta, atención directa y ¿no? en Porque las es que no te diferentes han dado modalidades y ninguna, no servicios, nos han ¿cierto? dado ninguna orientación La específica y póliza que clara. tenemos para personas Entonces gestantes es nosotros otra estamos póliza aparte incumpliendo. que esperamos Igual la nos próxima pagan, semana mira podamos que son tener un requerimientos espacio de con ustedes trabajar, para, igual pues, trabajar. digamos, tener en cuenta que es una minoría, Entonces, no porque sea minoría es bueno, menos pero importante, entonces, sino ¿qué pues no sucede? quisimos Es que eso ya allí está generar estipulado, una confusiones asociación de ley, innecesarias durante para, pagar pues, la plata ya digamos, se dio para eso. segmentar la información, ¿cierto? Entonces, Por otro lado, lo que vamos les a decía, compartirles entonces, ¿qué? en el correo, por eso es importante el registro, pero igual también eh, a través de las coordinaciones de los centros zonales y con el repositorio que tenemos de cada una de las personas que están vinculadas a los servicios de Bueno, ahí atención, se los algunos agradece. documentos. Entonces, nuevamente voy a Es muy probable, compartir el documento. es Entonces, muy uno de los probable que se primeros demore, documentos que vamos a pero por lo compartirles es este general el formato Estado para que ustedes lo siempre tengan a la trata mano siempre de cuando se ocurre. a Un tiempo de segundo compartir elemento va a ser la para presentación. Esa los que presentación tienen en incluso pues ya la contacto con habíamos niños compartido con las los direcciones otros regionales, 5 pero días al mes nuevamente en pues los lo hogares hacemos y es justamente el y lo que detalle de les a qué recomiendo que números, los en mayores qué horarios, cómo activar la recogen póliza, los llevan ¿cierto? la Ese llave sería el como mismo el tercer día. insumo. Un Entonces, cuarto elemento según en ese deberían correo estar se me pagando ocurre que por el también mismo, podamos tener el pero link. Yo cabe la acá lo había posibilidad de puesto, poder incluso lo voy a dejar aquí en el chat, entonces y aquí estoy presentando pues pantalla y es lo que nos cabe la mencionaba el posibilidad compañero que sí, para indudablemente sí, revisar el por lo directorio general médico. el Es Estado un entonces link directo que busca nos lleva presupuesto y justamente a pues, automáticamente evitar estamos no haciendo tener un PDF con el ya listado, el estábamos chorrero de centros y las unidades de cantidades de atención, pago sino por pues mes tener ese acceso y tal y cual link así lo rápido de firmamos, tal consulta. cual Entonces lo ahí firmamos. vamos cuatro. O sea, Un quinto elemento ese es es el la problema del póliza para Estado. que ustedes tengan el Porque detalle de como cuáles son trabajamos en un trabajo las igual, garantías. Un sexto saben elemento es cuál el número detallado de la póliza, funciona, igual pues pero en está este aquí, pero caso pues no tenemos detallárselos. el No único sé si se acceso nos al documento escaparon, tengo como funcional. 6 Por cosas eso también habría enlistadas: el que formato, el link de la grabación, las la vistas, ¿no? Que todas presentación, habíamos el acordado que link íbamos a del ir, directorio, íbamos a ir, yo la les había dicho póliza. los días El y todo, número de la póliza pero voy pues en también 6. el que No sé ayer si anoche alguien yo de estoy pronto en el encargado, yo también chat me fui de también, pues entonces yo dije, bueno, pues que estamos necesitemos de cara incumpliendo a con que eso. pues podamos Entonces yo tener como también toda dije, la no, info esto sí en un puede que mismo sea acá, correo entonces no, eh, también me fui y empecé a hacer centralizado. mirando allá. Pero Lo yo otro, por eso vengo antes, quizás de porque pronto también para como les facilitar, había dicho, pues también voy a dejar un link donde pues tengamos ahí un repositorio para pasaron cosas, yo no que sé, en tiempo real ahora qué ustedes puedan hago, acceder como a todos no, estos no, materiales, es pues han decir, un link preguntado directo que mucho, nos lleve a una carpeta, un OneDrive, que no ustedes sé, no puedan han dicho nada, tener acceso a todos los materiales y que no les toque de pronto, pues el correo puede ser paralelo, pero también se me ocurre que podamos eso, dejar entonces nosotros un ya portal hicimos esa labor específico de para que toda la revisión información pasante, esté ahí entonces, para pero ya vi eso consulta también, que ya empiezan pública. a pedir las ¿Listo? que No recién sé empiezan a si hay llegar. algo más. El problema es que nos cobran Aquí veo, bueno, entonces bueno, y nuevamente algo creo que esto es adicional, clave. pues De como pronto te puedes acercar voy a y pues hacerles como esta el pregunta a niño las acá no compañeras de tiene la acceso aseguradora para nuevamente a eso, responderla. Y digo nuevamente porque, entonces pues, en el marco de las pues atenciones que nosotros tenemos, pues son parte varios de los política y municipios incluir, que cumplirían esta hay condición. muchas Y cosas dicen, incluir en los para servicios que que no tienen cobertura
es decir, que no hay en el directorio una unidad específica. ¿Cómo hacemos ahí? Se ingresan por EPS y después se desembolsa. No sé si de pronto podemos clarificar ese proceso. Hagamos el caso. Por ejemplo, estoy en un municipio, no nos vayamos lejos de Cundinamarca, donde pues no tengo un centro de atención médico que esté allí. ¿Cómo podría yo activar paso a paso? Pues nuevamente le doy la palabra a los compañeros de la aseguradora. Luego de revisar en el link cómo fue el promedio, cómo hago para ello. Sí, sí, esa pregunta muy reiterativa, Sebas. Entonces te digo, lo ideal es que bueno, se comuniquen siempre al numeral 224. El tema de la red médica en el link es la que está disponible en este momento, mañana puede variar. Y ejemplo, he visto preguntas que en Guaviare no hay, que en municipios no hay. La persona debe comunicarse al numeral 224, desde allí se confirma que en efecto no hay ningún centro de convenio y se le informará a qué hospital fuera de la red puede ir. Si en efecto fuera de la red tampoco hay nada, pues se le autorizará reembolso, irá al hospital por EPS o directamente si el hospital recibe la póliza. La situación que ocurra ya va a estar autorizada desde el inicio y se pagará el reembolso para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Entonces, el insumo de la red médica, si bien es a nivel nacional, claramente no hay cobertura en todos los municipios de Colombia, pero siempre se va a garantizar el reembolso para cuando aplique, o en casos específicos, solo por la línea no hay un Excel, no hay otra opción, se les indicará que hospitales fuera de la red, o sea que no están ahí, pues se puede prestar el servicio. Quería adicionar algo. Nosotros como aseguradora no tenemos correos electrónicos para ese tipo de reporte. Al inicio en la presentación aparecen las líneas de servicio, igual entiendo que se va a volver a compartir. Y para reclamaciones indemnizatorias, que son los amparos de fallecimiento, se hace por medio de nuestra página web. Sí, igual en ese caso, pues no solamente dependen de la página web, ustedes tienen el apoyo de Sebas Forero de la parte de primera infancia, si tienen dudas, de la coordinación de gestión de bienes del ICBF y de nosotros del IMAMARS como corredores de seguros. Ellos preguntan que entonces dónde envían la carta. Como les indicaba, la carta es necesaria en caso de hacer algún requerimiento o una solicitud directamente a la aseguradora en casos de reembolsos. Exacto. Lo de la carta veo que se reitera mucho. Primero, es una sola carta. Acá preguntan por una carta de padres. No, acá en la aseguradora no pedimos carta de padres. Únicamente una carta que puede ser el modelo que está mostrando Sebas. Realmente la carta desde que venga por el ICF nosotros la vamos a aceptar. Entonces, esa carta se la vamos a pedir nosotros. En ese momento la deben tener disponible. ¿Bien? ¿Por dónde se les va a pedir? Se les dará la ruta en la página para que la carguen. Siempre se va a solicitar para cualquier tipo de reembolso o siniestro de indemnización. Si es una atención médica de primera necesidad, claramente prima la atención del niño. No vamos a pedir una carta para que la clínica lo atienda. La carta no se debe llevar a la clínica. La carta se va a pedir al momento de un siniestro, ¿vale? Que el modelo de la carta, pues ya sea nos ayuda allí compartiendo y demás, porque finalmente la aseguradora, desde que venga por el ICBF, es suficiente. ¿Por qué? Porque como es una póliza que no tiene riesgo 1 a 1, sino que tiene cobertura nacional, ese es el único comprobante para que la aseguradora pueda pagar el siniestro o el reembolso dentro de las coberturas contratadas. Listo, denme un segundo que yo iba a compartir. Un segundito. También en mi pantalla. Entonces, como les mencionábamos, pensando en qué tendrían que hacer hoy como coordinaciones, nada.
Justamente la póliza se activa cuando ocurre un siniestro, ¿cierto? Ahora, el responsable de la UDS reporta, ¿cierto? Digamos que eso es clave en caso de que se necesite como algún soporte y demás, pero pues no se necesita, digamos, para la atención. Digamos, este conducto es un poco como el conducto administrativo, ¿cierto? Que nosotros deberíamos seguir. Adicional a eso, pues claramente, y hay un factor claro, pero es importante que es pues que la atención y el centro médico es que la proporciona. Esta es quizás una guía administrativa para un tema muy administrativo y es cómo generar estos reportes o novedades. La idea es que cuando ocurra, pues a través de las coordinaciones de los centros zonales o el coordinador, en caso de no obtener respuesta o en caso que ustedes nos quieran comentar, pues que en efecto el caso sucedió, nos pueda, como persona referente enlace de la Dirección de Primera Infancia y a las personas Angie Martínez, que fue la compañera que estaba ahí, y Félix Orozco. Ellos son las personas del ICBF o somos las personas del ICBF que estamos acompañando este proceso. Y para la aseguradora, a rocio.prieto@march.com.co. Estos correos electrónicos son para qué? Simplemente para temas administrativos que ustedes quieran reportar, que sucedió el evento, tal tema, pues allí están nuestros correos, nos pueden copiar para pues estar al tanto, o por ejemplo también, vengan, en tal centro de atención hacia la semana, pues el niño alguna queja, algún reclamo que ustedes quieran hacer en el marco de la atención, pues esos correos están habilitados para ello. Como reiteramos, pues digamos, en el desarrollo de la reunión hoy, nosotros no canalizamos, nosotros no autorizamos la atención médica, eso ocurre a través de la aseguradora, ¿cierto? Pero en temas administrativos que ustedes requieran, necesiten, pues estamos allí para acompañarlos. Si digo, hago este mensaje en relación con, porque justamente semanas atrás nos han llegado algunos correos pidiendo como orientaciones y demás, reiterarles nuestro rol aquí como personas del ICF no es autorizar los procedimientos médicos, sino simplemente pues poder hacer el seguimiento, trazabilidad y en caso de que requerirse, pues hacer actuaciones especiales y concretas en el marco pues de la atención. Entonces, dejaría hasta allí. No sé si de pronto existe alguna pregunta, inquietud adicional en el chat. Sebas, con respecto a la carta, bueno, no solamente con respecto a la carta, sino también es importante que tengan conocimiento de los documentos que deben aportar en caso de siniestro. Creo que eso, pues es que como es un listadito, entonces es importante más bien que se lo revisen. Eso está dentro de la póliza. En la póliza está, aquí dice requisitos en caso de siniestro. Si les estoy compartiendo, ay no, perdón. No. Yo aquí hablando, sí, feliz. Mire, acá en la póliza dice requisitos en caso de siniestro. Entonces, para los casos de muerte accidental y auxilio funerario, entonces aquí se pide la carta solicitando la indemnización. Esta carta, o sea, estos documentos son los que deben aportar los padres del menor para hacer la reclamación directamente ante el asegurador, ¿sí? Entonces aquí se les pide el registro civil de defunción, bueno, la carta de la fiscalía en caso que aplique, no es que es obligatorio, es en caso que aplique. Fotocopia del documento de identidad del fallecido, de los beneficiarios, de los papás. Para casos de invalidez, es lo mismo, aquí lo que piden es un dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral, pues en este caso son niños, entonces pues igual emiten un documento también de incapacidad. En casos de desmembración por accidente, aquí está el listado, los gastos médicos por accidente. Estos gastos médicos, como volvemos a reiterar, gastos médicos son los gastos que incurra el papá o el tutor del niño que vaya ya a la clínica y bueno, que necesite trasladarlo en un taxi, que necesite comprarle un medicamento, todas estas facturas y soportes de los gastos deben guardarlos para que después hagan la reclamación ante la compañía de seguros. Sobre ese punto, perdona, te interrumpo, pensando en que pues, la mayoría de los territorios son rurales, ¿cuál sería ese soporte válido para
pues el reembolso. Se me ocurre, por ejemplo, los recibos de caja se sirven como soportes. Como he dicho, ¿cuál podría ser ese soporte para que luego de pues, incurrir en el gasto pueda recibirse ese reintegro? Sé que ahí se menciona. Si quieres te ayudo ahí, Rocío. Sí, Camilo, dale. Pues, teniendo en cuenta la particularidad de la población asegurada, o sea, el gasto se va a autorizar por el numeral 224. Y en ese momento, Pero la persona otra vez esa parte es que no se te fue la señal, un segundo, que tiene que ser el gasto autorizada por desde el numeral 224, que es la línea pues, de autorizaciones médicas. En ese momento se debe informar que ya el cliente o el cliente ya diga que pues, va a tomar un servicio de transporte. A él mismo ya él debe especificar qué tipo de transporte. Teniendo en cuenta eso, se le dice que un recibo de caja, que si factura electrónica o un estimado, porque sabemos que hay zonas rurales que ni siquiera existe servicio público, es entendible. Sí. Entonces se le estimará y se le dirá la distancia y se le dirá en ese momento el máximo que se le puede reembolsar. Pero eso debe ir autorizado, ¿vale? Por la modalidad de la póliza. Yo no puedo llevar al niño y a los 15 días decir, es que yo me gasté un taxi, ¿bien? Claro, si el accidente es demasiado grave y no movilización, después se reportará en el momento de la clínica, pero debe hacerse en el transcurso del accidente, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque puede ser posterior, pero el mismo día del accidente. Listo. Importante, autorizado en el numeral 224. Sí, por eso les hacemos mucho énfasis que cualquier inquietud o requerimiento que tengan puedan llamar a la línea. Si ya en la línea les dicen, no, es que esa póliza no existe o es que no, o sea, que les digan que les manifiesten algún inconveniente, pues ahí sí ya nos pueden elevar el correo con la solicitud. Serán casos esporádicos también. Con eso, pues se les puede colaborar. Y lo que les decíamos anteriormente al inicio de la capacitación, esta póliza no es una póliza de salud, es una póliza de accidentes escolares, entre paréntesis personales, para los niños de 0 a 6 años. importante. No sé si ¿Quién, van a filtrar otra consulta o algo. ¿Quién debe activar la póliza, el acudiente o el centro zonal? Nuevamente creo que responder esto. Eso depende de, ¿no? O sea, porque es que también depende del accidente que ocurra, porque es que si es un accidente leve, pues la persona tiene el tiempo, llaman al papá, que el papá recoja al niño, que lo lleve a la clínica, bueno, ¿sí? Pero eso depende del evento, entonces pues no podemos generalizar la información porque todo depende de... Para la póliza de madres gestantes, bueno, esa información sí dice con Sebastián, con Sebas ya les pueden hacer la claridad sobre el tema de las madres gestantes. Sí, ya tenemos una póliza activa, como les mencionaba. La idea es que la próxima semana, de manera muy específica, de acuerdo al consolidado que tengamos, pues iniciará la convocatoria, toda vez que, pues digamos, aquí, y creo que eso es importante que ustedes tengan esa radiografía un poco más global, pues hay unidades de CDIs, pero también tenemos EIH, Educación Inicial en el Hogar. En ese sentido, pues la convocatoria sería específica para las unidades que cuentan con las personas gestantes. No sería para todos nuevamente, sino pues específicamente para las unidades donde pues, en estos momentos tenemos activas esas personas beneficiarias, o en su defecto pues se proyecta la atención de ellas y ellos. Bueno, yo creería que ya con esto daríamos cierre. Igual, por medio, Rocío, sabes que por medio de ti puedes llevar todas las consultas que de pronto se desborden, que se necesite ir un poco más. Y acá estamos a disposición. No sé si alguna recomendación. Sí. No,
Por ahora no, ya quedamos pendientes de los requerimientos que nos hagan internamente y cualquier cosa se los estaríamos elevando a nuestros compañeros de HDI. Hay una Va. pregunta, Muchas gracias. escúchame, reiterativa. Dice, si se decide hacer una actividad fuera de la unidad dentro del horario estipulado en la unidad, ¿la póliza cubre? Sí, porque es una actividad que está desarrollando la entidad. Todo lo que es dentro del marco de la actividad cubre. O sea, si el ICBF hace una actividad en un parque público y es hecho por el ICBF, va a cubrir. Si es en un hogar, va a cubrir, pero debe ser en la actividad. El ejemplo que no cubre es que si el niño está en la casa, tiene un siniestro, pues no, porque está en la casa, no está dentro de una actividad, no está dentro del marco. Pero cualquier evento, reunión, situación, va a cubrir, ¿vale? Siempre y cuando esté en el marco y por eso es importante la carta del ICBF. Igual, si no están en el marco de... atención. Exacto, y si están, digamos, el ejercicio, ay, perdóname, Sebas, si digamos están en la casa y tienen un accidente, pues todos los niños deben tener una EPS, todos están afiliados a la EPS. Esto no sirve.